Hazel Jones, un hombre misterioso que llega del pasado. El inválido, de avanzada edad, se inclinó hacia adelante en su silla de ruedas para apoderarse con bastante fuerza de las dos manos de Hazel, que ignoraba por completo lo que el padre de Chet quería decir con misterioso. Los grandes ojos de Thaddeus, del color del peltre, vidriosos y con abundantes venillas, se alzaron para mirarla con tal intensidad que Hazel se turbó por no saber si se proponía ser ingenuamente adorador o si la adoración hacia su joven visitante era una burla. Las manos que retenían las suyas eran pastosas, húmedas y tibias, en apariencia sin huesos. Aquel hombre era, sin embargo, fuerte. Se entendía que Thaddeus Gallagher era fuerte en la pesada parte superior de su cuerpo, aunque no en la inferior, y que se complacía en su fuerza, mientras seguía todo el tiempo sonriendo a su sorprendida visitante con el aire complacido de un benévolo anfitrión. Hazel se estremeció, temerosa de que no fuese a soltarla, de que fuera necesaria la intervención de Chet y de que se produjera una escena desagradable. No dejes que mi padre te manipule, Hazel. Tan pronto como nos tenga delante, hará uso de su voluntad para dominarnos como una araña gorda en el centro de su tela. La impresión de conocer al padre de Gallagher no solo estaba obligado a funcionar en una silla de ruedas, sino que su cuerpo parecía deforme, una informe masa de carne, como de molusco, dentro de un extraño y alegre calzón de baño de tela escocesa y una camiseta blanca de algodón, tirante casi hasta reventar. Macizos muslos y nalgas quedaban comprimidos por los rígidos laterales de la silla de ruedas. Los brazos de Thaddeus eran musculosos, a diferencia de las piernas, que colgaban inútiles, pálidas y atrofiadas. Los pies, sin embargo, eran grandes y con aspecto de cuñas, descansando descalzos sobre el acolchado reposapiés. Los grandes dedos al aire se agitaban con repulsiva complacencia. Thaddeus Gallagher estaba impedido. Hazel lanzó a Chet una mirada de consternación. Qué propio de Gallagher quejarse de su padre durante años sin acordarse de mencionar que estaba impedido y necesitaba una silla de ruedas. Thaddeus hizo un guiño a Hazel como si los dos compartieran un chiste privado demasiado sutil para que Chet lo captara. Parece usted sorprendida, querida mía. Le presento mis disculpas por recibirla vestido de manera tan informal, pero todos los días a esta hora nado o trato de nadar. Confieso además que, cumplidos ya los 70, me siento menos limitado por el decoro y la moda que cuando era tan joven como usted. Mi hijo Chet Gallagher, el vidente y periodista varias veces premiado, podía haberle advertido de lo que la esperaba. Thaddeus rió, succionándose los carnosos labios. Se resistía a soltar las manos de Hazel, húmedas y entumecidas
por la presión del anciano. Mientras tanto, Gallagher se mantenía torpemente de pie junto a Hazel, mirando a su padre con vaga incomodidad. Había hablado muy poco, parecía tan desconcertado como Hazel. El aspecto de su padre, al que llevaba varios años sin ver, debía de haberle alarmado. Que el anciano estuviera en una silla de ruedas mientras que a ellos les sostenían sus pies parecía poner a la pareja en situación de inferioridad. Tadeusz dijo con exagerada cortesía: «Por favor, siéntense los dos. Acerquen esas sillas un poco más. Beberemos algo. Confío en que después me acompañen y se den un baño conmigo en la piscina. Hace muy buen día. Los dos llevan más ropa de la necesaria y parecen incómodos». Tadeusz había esperado a sus des al aire libre, junto a la piscina, de tamaño olímpico y exquisitamente aquilatada en un intenso color aguamarina, destinado a sugerir, como Gallagher le había explicado a Hazel, el mar Mediterráneo. El agua, sin embargo, despedía un cálido olor sulfuroso, como de agua de baño ya utilizada. Hazel arrugó la nariz. No se imaginaba sumergida en aquella agua y se sintió desfallecer ante semejante posibilidad. Gallagher estaba diciendo, apresurado: «Creo que no, padre. No tenemos tiempo para eso. Hemos de...» «Lo has dicho antes. Tienen que volver al festival de música en Vermont». Tadeusz habló con dignidad, aunque con aire de sentirse rechazado. Pulsó un botón y la silla de ruedas motorizada avanzó. La luz del sol iluminó grasientas gotas de sudor en su ancho rostro cétrino. «Pero siéntense conmigo un rato, por lo menos, como si...» sonriendo a Gallagher, «tuviéramos algo en común, además del apellido». Estaban a finales de agosto de 1970. Gallagher se había decidido por fin a llevar a Hazel a Ardmore Park para visitar a su padre, ya entrado en años. El año anterior, Tadeusz los había invitado varias veces, sin omitir la advertencia de que su salud estaba empeorando. Había sabido que Zacharias Jones, el hijo de Hazel, era uno de los jóvenes músicos becados por el Festival de Música de Manchester, en Vermont, a menos de una hora en coche desde Ardmore Park. Chet había cedido a regañadientes. «Puede que mi padre esté realmente enfermo, puede que se haya arrepentido, y cabe que yo esté loco». Chet bromeaba con su mordacidad habitual, pero Hazel entendió que la visita lo aterraba de verdad. Durante los años 60, los periódicos de Gallagher se habían mantenido incondicionalmente a favor de la guerra de Vietnam. La mayoría, sin embargo, seguían publicando la columna de Chet Gallagher, ganadora de premios nacionales y reproducida ya en más de 50 publicaciones. Gallagher escribía además artículos de fondo para revistas populares y algunas veces intervenía en mesas redondas en televisión para hablar de política, de ética o de la cultura americana. Hazel se había convertido en su ayudante. Lo que más le gustaba era investigar para él en la biblioteca de la Universidad de Buffalo. A Chet le resultaba cada vez más difícil distanciarse de Gallagher Media y de Tadeusz.
A través de intermediarios había oído que su padre estaba orgulloso de él, súper orgulloso, aunque nunca llegase a aprobar la virulenta política radical de su hijo menor. También le habían dicho que Thaddeus deseaba conocer a su segunda familia. Chet le presentaría a Hazel como su amiga y compañera sin llamarla nunca su prometida, y en ningún caso llevaría a Zack a Ardmore Park. Advirtió a Hazel de que no se dejara arrastrar por su padre a una conversación personal, y menos aún que respondiese a preguntas a las que no quisiera contestar. Sé que tiene curiosidad por ti, te interrogará, es un viejo periodista, eso lo sabe hacer, dar golpes y hurgar y pinchar hasta que la navaja encuentra un sitio blando y entonces la clava hasta el fondo. Hazel rió nerviosa. Chet exageraba sin duda. No, es imposible exagerar tratándose de Thaddeus Gallagher. La columna de Chet en los periódicos iba acompañada de una caricatura a lápiz, un rostro caballuno, cómicamente socarrón, de frente despejada, bolsas debajo de unos ojos muy hundidos, sonrisa torcida, barbilla saliente y orejas muy visibles. En torno a su cabeza, casi completamente calva, un cerco de rizos ensortijados semejante a una corona de flores. La caricatura es el arte de la exageración, le dijo Gallagher a Hazel, pero puede contar la verdad. En tiempos como los nuestros, la caricatura podría ser la única verdad. Sin embargo, durante el viaje en coche desde Manchester hasta Ardmore Park, Gallagher fue perdiendo la compostura como se escapa el aire de un globo que se desinfla. Empalmaba los cigarrillos, trastornado, evitó el tema de Thaddeus Gallagher y habló solo de Zack, a quien había oído tocar la noche anterior en el festival de música. Zack tenía ya 13 años, había dejado de ser un niño, empezaba a hacerse larguirucho, desgarbado, su piel tenía una palidez aceitunada, la nariz, las cejas, los ojos eran llamativos, prominentes. En compañía de adultos se mostraba retraído, reservado, mientras que sus interpretaciones al piano se calificaban de cálidas, reflexivas, sorprendentemente maduras. A diferencia de muchos niños prodigio que tocaban con precisión mecánica y escasez de sentimiento, Zacharias Jones incorporaba a su música un aire de sutileza emocional que encontraba un hermoso reflejo en piezas como la sonata de Grieg que había tocado en el festival. Gallagher no paraba de maravillarse de la calidad de su interpretación. En su música no es un niño, Hazel. Resulta asombroso. Hazel pensó, por supuesto que no es un niño. No teníamos tiempo. Pero no vamos a hablar de esa con mi padre, Hazel. Querrá informarse sobre tu talentoso hijo. Insinuará que Gallagher Media puede darle notoriedad. Te interrogará, te golpeará y te apuñalará si le dejas. No caigas en la trampa de contestar a sus preguntas. Lo que de verdad quieres saber, para decirlo sin rodeos, es si Zack puede ser su nieto, porque, pese a las muchas cosas que tiene, carece de nietos. De manera que Hazel
vio que el rostro de su amante estaba lleno de arrugas, crispado, parecía al mismo tiempo enfadado y herido como una gárgola. Iba conduciendo demasiado deprisa por la estrecha carretera que se curvaba entre un paisaje lleno de colinas. Pero tú y yo, dijo Hazel, no nos conocimos hasta que Zack iba ya al colegio en Maidenhead Bay. ¿Cómo puede tu padre? Puede. Es capaz de imaginar cualquier cosa. Y en realidad no está en condiciones de saber, incluso aunque haya contratado a detectives privados para investigar en nuestra relación, para descubrir cuándo nos conocimos. Eso no lo puede saber, de manera que sortearé yo sus preguntas, Hazel. Nos quedamos una hora, quizás hora y media. Todo eso se lo he explicado ya, pero tratará de disuadirnos, por supuesto. Tratará de hacerte cambiar de idea. Dejaban atrás grandes propiedades, los edificios muy retirados de la carretera, como mansiones de libros de cuentos, grandes extensiones de césped en las que arcoíris fugitivos saltaban y relucían entre aspersores, enormes olmos y robles, enebros, estanques, lagunas, arroyos pintorescos. Las fincas estaban rodeadas de primitivas vallas de piedra. Y por favor, añadió Ched, no digas que la casa es muy hermosa. No estás obligada. Por supuesto que es hermosa. Todas las malditas propiedades de Admure Park son hermosas. Ten la seguridad de que cualquier cosa puede ser hermosa si te gastas en ella millones de dólares. Cuando por fin llegaron a la casa de su padre, a la casa de su adolescencia, Gallagher estaba visiblemente nervioso. Era una mansión de estilo normando francés, construida en los años 80 del siglo XIX, pero restaurada, renovada y modernizada en los años 20. Hazel no le dijo a Gallagher que era hermosa. Sus enormes tejados de pizarra de un brillo apagado y la fachada de piedra labrada a mano le recordaron los intrincados mausoleos de Forest Lawn, el inmenso cementerio de Búfalo. Gallagher aparcó más allá de la curva de la avenida en forma de herradura, como un adolescente que se prepara para una salida rápida. Tiró el cigarrillo sobre la grava con la bravuconería de un hombre enfermo que se burla de sus propias molestias. Se golpeó el estómago con el puño. Había tenido, en los últimos tiempos, trastornos gástricos que desestimaba calificándolos de nervios. Recuerda, Hazel, no nos quedamos a cenar. Tenemos otros planes en Vermont. Resultó que Thaddeus Gallagher no esperaba ansiosamente a sus invitados dentro de la enorme casa, sino en la parte de atrás, junto a la piscina. Una doncella, a quien Ched no conocía, les abrió la puerta e insistió en conducirlos a la zona de la piscina, aunque Gallagher, sin duda alguna, conocía el camino. He vivido aquí, señorita. Soy hijo del dueño. Recorrieron una senda enlosada, pasaron por debajo de un arco de glicinias y atravesaron un jardín cuyas rosas estaban en su mayor parte marchitas, caídas. Hazel intentó mirar a través de altas ventanas ribeteadas de cristales emplomados. Solo vio su propio reflejo, pálido
e inconsistente. Y allí, en la silla de ruedas motorizada, con una camiseta blanca y un calzón de baño a cuadros escoceses, estaba Thaddeus Gallagher, una persona impedida, anciano y obeso. Sus ojos, sin embargo, se clavaron en Hazel Jones con avidez. Se sentaron muy cerca del borde de la piscina. Una alegre reunión. Un criado de chaquetilla blanca trajo bebidas. Thaddeus hablaba sin parar. Thaddeus tenía mucho que decir. Hazel sabía por Ched que su padre seguía supervisando Gallagher Media, aunque oficialmente se había jubilado. Se despertaba al amanecer y se pasaba gran parte del día al teléfono. En aquel momento, sin embargo, hablaba como alguien que no se comunicaba desde hacía tiempo con ningún ser humano. Para la visita a Ardmore Park, Hazel llevaba un vestido de verano de organdí de color amarillo pálido, con una cintura ancha que se ataba a la espalda, uno de los favoritos de Gallagher, y se cubría la cabeza con un sombrero de paja de ala ancha de una época pasada. En los esbeltos pies, sandalias de paja de tacón alto, con los dedos al aire, con ánimo juguetón para celebrar la beca de 3 semanas de SAC en el Festival de Música de Vermont. Se había pintado tanto las uñas de las manos como las de los pies de color rosa coral a juego con su lápiz de labios. En el reposapiés de su silla de ruedas, los dedos de Thaddeus Gallagher se movían y se retorcían. Las uñas, anormalmente gruesas, estaban tan descoloridas como marfil viejo. A Hazel le parecieron embriones de pezuñas y no pudo evitar mirarlas con repugnancia. Aquel anciano era Thaddeus Gallagher, multimillonario, respetadísimo filántropo. Hazel recordó la pared cubierta de fotografías en el pabellón de Greenstone Island. Un Thaddeus más joven, menos monstruoso, con sus amigos del mundo de la política. La sombra de la muerte se cierne sobre él, pensó Hazel. La vio de manera fugaz, como las sombras de los gavilanes pasando sobre Gallagher y ella cuando trepaban por la empinada colina en Greenstone Island. El hombre de más edad, sin embargo, se enfrentó y confundió al más joven. En rápida progresión, Ched cayó en los monosílabos apenas murmurados mientras Thaddeus hablaba con entusiasmo. Gallagher hijo se movía intranquilo en la silla y parecía incapaz de respirar con normalidad. De ordinario, no consumía bebidas alcohólicas a aquella hora del día, pero ahora lo estaba haciendo, casi con toda seguridad, para demostrar a su padre que podía. Hazel vio que a ella no quería mirarla, que se negaba a reconocer su presencia, como tampoco miraba del todo a su padre a la cara. Parecía un hombre que se hubiera quedado ciego. Tenía los ojos abiertos, pero no daba la sensación de ver. Hazel comprendió que ella, la mujer, era quien tenía que observar al padre y al hijo, al Gallagher mayor y al joven,
que era ella quien tenía que apreciar cómo el de más edad era el más fuerte de los dos en aquella competencia entre voluntades masculinas, y que era Thaddeus quien había preparado aquella escena. Hassel simpatizó con Chet en un primer momento, como habría sentido un deseo maternal de proteger a Zack cuando era un niño más pequeño, a merced de los de más edad, pero también se impacientó. ¿Por qué Gallagher no se enfrentaba con el bravucón de su padre? ¿Por qué no hablaba con su autoridad habitual? ¿Dónde estaba su corrosivo sentido del humor, su ironía? Chet tenía una voz radiofónica espléndidamente modulada que, en broma, era capaz de encender y apagar a voluntad. Así, hacía reír a su pequeña familia y podía ser irresistiblemente divertido. Ahora, sin embargo, en casa de su padre, el hombre que nunca paraba de hablar de la mañana a la noche, lo hacía de manera vaga, vacilante, como un niño que se esfuerza por no tartamudear. Era la primera vez que regresaba al hogar de su infancia, desde la muerte de su madre años antes. Era la primera vez que veía a su padre en una situación de tanta intimidad desde aquellos tiempos. Está recordando lo que le hirió, y mientras recuerda, está tan indefenso como un niño. Hassel sintió una oleada de desprecio hacia su amante, amedrentado por aquel anciano autoritario. Hassel hubiera deseado no ser testigo de la humillación de Chet, pero supo que, por designio de Thaddeus, era ella el testigo crucial. Más allá de la terraza enlosada y de la piscina, con su alicatado de color aguamarina intenso, había una extensión de césped en suave declive. No todo estaba segado, había zonas de hierba más alta, juncos y espadañas. Sobre una colina, por encima de un estanque resplandeciente, un grupo de abedules, iluminados por el sol, parecían rayas verticales de pintura muy blanca. Hassel se acordó de cómo, con la sequía del final del verano, los abedules son los más quebradizos y vulnerables de los árboles. Como si soñara despierta, vio los árboles rotos, caídos. Una vez que la belleza se hace añicos, no puede ya recomponerse. Al ver hacia dónde miraba Hassel, Thaddeus presumió con vanidad infantil de haber diseñado personalmente aquel paisaje. Había trabajado con un arquitecto famoso, pero acabó por despedirlo. Al final, tienes que quedarte con tu propio genio, tal como es, para añadir después, con tono medio enfurruñado: aunque a nadie le importe un bledo entre los Gallagher, mi familia, prácticamente todos, me han abandonado. Apenas viene nadie a visitarme. De verdad, siento oír eso, señor Gallagher. Hassel dudaba de que fuese cierto. Había muchos miembros de la familia Gallagher, así como parientes políticos, en la zona de Albany, y no había oído nunca
que los otros hijos de Thaddeus, el hermano y la hermana de Chet, también se hubieran distanciado de su padre. ¿No tiene usted familia, Hazel Jones? Había un énfasis sutil en el usted. Hazel sintió el peligro. Thaddeus iba a tratar de interrogarla a continuación. Tengo a mi hijo, y además, la voz de Hazel se fue apagando. La dominó una repentina timidez que le impedía pronunciar el nombre de Chet en presencia de su padre. Pero usted y Chester no se han casado, ¿no es cierto? La pregunta llegó rotunda y sin malicia. Hazel sintió el calor en la cara, incómoda. A su lado, distante y en apariencia indiferente, Chet se llevó el vaso a la boca y bebió. No, señor Gallagher, no estamos casados, dijo Hazel. Aunque llevan 6 años juntos, o son 7, qué jóvenes tan librepensadores. Supongo que es admirable. Bohemios. Ahora, en los años 70, cuando todo vale. Thaddeus hizo una pausa, moviendo su masa corporal con impaciencia en la silla de ruedas. Su entrepierna parecía tan hinchada como si ocultara un bocio en el calzón de baño a cuadros bastante ajustado. Su cuero cabelludo, enrojecido, estaba húmedo debajo de los flotantes mechones de cabellos plateados. Aunque mi hijo ya no es demasiado joven, ¿no es cierto? Ya no. Chet dejó pasar aquella observación como si no la hubiera oído. A Hazel no se le ocurrió ninguna respuesta que no sonara estúpida, incluso para Hazel Jones. Thaddeus perseveró alegremente. Es admirable desprenderse de las ataduras del pasado. Solo nosotros, los mayores, queremos retener el pasado por miedo a vernos arrojados a un futuro en el que pereceremos. Una generación tiene que dar paso a otra, por supuesto, y parece que, de algún modo, he ofendido a mis hijos. Hizo una pausa, preparándose para decir algo ingenioso. Como es lógico, existe una distinción entre hijos y herederos. Yo ya no tengo hijos, solo me quedan herederos. Thaddeus se echó a reír. Chet no respondió. Hazel sonrió como se puede sonreír a un niño enfermo. Había que permitirle al anciano sus chistes melancólicos. Ellos dos eran el público del que disponía aquella tarde. Chet había calculado que su padre dejaría un patrimonio valorado en algo más de 100 millones. Thaddeus tenía derecho a esperar que se le cortejara, que se le visitase. La rolliza araña en el centro de su tela estremecida. Ahora deseaba perseguir a su hijo más joven, al que quería sin ser correspondido. Golpearía, hurgaría y pincharía a su hijo. Lo desmoralizaría y trataría de enfurecerlo. Esperaba hacer que Chet se retorciera, atacado de culpabilidad, como si se tratara de los más intensos dolores gástricos. Hacía tiempo que había planeado aquel apasionado encuentro amoroso que era además
una venganza. Hizo un guiño a Hazel. Usted y yo nos entendemos, ¿no es eso? Pero el tonto de mi hijo no tiene ni la más remota idea. La sugerencia de complicidad entre ellos dejó a Hazel impresionada, insegura, le ardía la cara. Allí estaba aquel anciano, convencido desde hacía mucho tiempo de su atractivo para las mujeres y lleno de una vida vibrante de la que parecía haber vaciado a su hijo